Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. En el mes de diciembre de 2020, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó a través de licitación pública a la Unión Temporal Centros Poblados y a Concel el proyecto Centros Digitales, con el objetivo de instalar 14.745 puntos que prestarían el servicio de Internet en zonas rurales de los 32 departamentos del país, principalmente en 10.000 instituciones educativas oficiales. Vamos a beneficiar a muchas zonas rurales del país, pero sobre todo 1 millón de estudiantes van a poder estar conectados 24/7 de manera gratuita. Un proyecto con una inversión de más de 2 billones de pesos. El proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país, como lo denominó la ministra de las TIC, Karen Abudinen, con una inversión superior a 2.1 billones de pesos, debió estar ejecutado en un 14% en abril de este año. Sin embargo, ninguno de los dos contratistas cumplió con este porcentaje. El caso más grave es el de la Unión Temporal Centros Poblados, que a junio de este año no había instalado ni un solo punto de conexión, pero sí recibió 70.000 millones de pesos por anticipo. Gracias a la investigación y las denuncias realizadas por la periodista Paola Herrera, quien destapó las irregularidades de este proceso desde la licitación, firma y ejecución, a la ministra le tocó iniciar un proceso para caducar el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que finalmente se hizo efectivo el pasado 13 de agosto. Esta noche hemos invitado a Paola Herrera, periodista de la W, quien destapó este nuevo escándalo de corrupción que, como siempre, termina afectando a las comunidades más pobres del país y, en este caso, el derecho a la educación y la conectividad de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales. Paola, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Paola, cuéntenos por qué desde que inició el proceso de licitación usted denunció que la Unión Temporal Centros Poblados no estaba en la capacidad de cumplir con este contrato. Inicialmente nos llegaron unas denuncias sobre una situación que se presentó en medio de la audiencia donde se estaba adjudicando este contrato. Resulta que en esa audiencia se dio a conocer que uno de los oferentes, una de las 10 empresas que participaba para ganarse esta licitación, pues tenía como abogado o como representante a una persona que al mismo tiempo era asesor del despacho de la ministra de las TIC, o sea, era juez y parte, porque estaba participando para ganarse el contrato y aparte era pues asesor de la ministra. Estamos hablando del señor Camilo Valencia Suescún, quien también tenía otros contratos en otras entidades del sector de las telecomunicaciones y pues se presentó como oferente. Esta Unión Temporal Centros Poblados se ganó el contrato pese a que también nosotros habíamos denunciado quiénes eran ellos y por qué tenían la oportunidad de ganar. Dijimos en ese entonces, esto fue en diciembre del año pasado, que eran un consorcio conformado por 4 empresas bastante cuestionadas, pero lo más grave es que eran empresas que no tenían ni la capacidad técnica, ni la capacidad financiera, ni la experiencia para poder ejecutar un programa, un contrato de esa envergadura y de ese monto. Aparte que no tenían esta experiencia, esta capacidad técnica y demás, pues se trataba de empresas, como lo mencioné anteriormente, bastante cuestionadas, unas involucradas en escándalos gigantes de corrupción en el país. Por eso nosotros dijimos en ese momento, vea, ministerio, estas empresas tienen estos problemas, pilas con eso. Nadie nos escuchó, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía hicieron nada. Paola, a pesar de estas denuncias, el Ministerio de las TIC le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados este contrato por 1,07 billones de pesos y en febrero de 2021 le dio un anticipo por más de 70.000 millones de pesos. En el mes de junio, 6 meses después de la firma del contrato, usted denunció que el contratista no estaba cumpliendo con las metas y que no había instalado ni un solo punto digital.
¿Qué otras irregularidades encontró durante este proceso? Nos damos cuenta que pues hay un incumplimiento grave porque no han hecho ni un solo punto digital. Ellos aseguran que fueron por causas de fuerza mayor y demás, pero la ministra pues le toca empezar a raíz de esto un proceso administrativo sancionatorio porque el incumplimiento era muy grande, era muy evidente. Digamos que no se podían poner al día en las metas en corto plazo. Y en medio de ese proceso de incumplimiento que empieza la ministra, pues el ministerio, se dan cuenta, y esto es lo más grave de la historia, que el contratista Centros Poblados entregó una póliza falsa. ¿Cómo se dan cuenta? Porque en medio de la audiencia de este proceso de incumplimiento, se levanta y dice, nosotros queremos aclarar que nosotros nunca hemos expedido las pólizas que ellos presentaron como nuestras, pues las garantías bancarias, mejor. Y empieza entonces otro proceso por parte del ministerio para caducarles ahí sí el contrato. O sea, ya no era solo un proceso sancionatorio por incumplimiento, sino dos procesos. El segundo para caducarles, para quitarles el contrato, porque estamos hablando aquí de un fraude y un tema de evidente corrupción. Bueno, Paola, y para que sigamos entendiendo más la complejidad de todo esto, cuéntenos qué papel jugó la empresa CES Colombia, que fue contratada por el Ministerio de las TIC para revisar y aprobar las garantías presentadas por este contratista. Nos fuimos dando cuenta de esos pequeños detalles que hacían cada vez más absurdo este cuento y más insólito, porque es que nadie se dio cuenta y digamos que fue una cadena de errores que dentro del ministerio se dejaron pasar. Resulta que el ministerio contrata a esta firma que se llama CES Colombia para que ellos hagan específicamente la labor de verificar los documentos que los contratistas les entregaron para poder firmar el contrato. Incluso dentro del contrato de CES Colombia, que nosotros también lo conocimos, lo analizamos, lo estudiamos, encontramos que ellos exigían la contratación de 4 profesionales expertos en la revisión de seguros, de pólizas, y ninguno de estos profesionales, que incluso dentro de los perfiles decía mínimo 10 años de experiencia, que sea máster en revisar seguros, en temas de pólizas, o sea, y ninguna de estas personas se dio cuenta que las pólizas que presentaron las personas de Centros Poblados eran falsas. Porque además hay que decirlo, encontramos nosotros también que no fue una, sino que fueron 3 las pólizas falsas que presentó Centros Poblados. No, la ministra pues siempre habló de una póliza, el contratista también, pero en medio de la investigación nos dimos cuenta que fueron 3 los documentos que se firmaron, pues que se consiguieron de forma fraudulenta, y que ninguno del ministerio ni de esta firma CES se dio cuenta pues que las garantías no eran verdaderas. Ahora hablemos del consorcio P2020C Digitales, encargado de la interventoría, es decir, de verificar que el contratista esté cumpliendo con este contrato, tarea por la que el gobierno nacional le paga 19.927 millones de pesos. Cuéntenos qué papel ha jugado este consorcio durante este proceso. P2020 es la interventoría, en efecto, que está conformada por 3 empresas que también pues, están un poco cuestionadas por la forma en cómo se les adjudicó el contrato. Es un contrato por 19.000 millones de pesos que ellos tenían por 1 año y medio para hacer la interventoría de la ejecución del contrato en su primera etapa. El papel es muy importante, el de la interventoría es muy importante en todo este entramado, porque la interventoría fue la que aprobó el desembolso de los 70.000 millones. ¿Qué pasa aquí? Que la interventoría, para poder aprobar los recursos de un anticipo, tiene que verificar con los soportes de los proveedores del contratista que en efecto el contratista haya hecho unas inversiones. Entonces, ¿qué tenía que hacer la interventoría? Decir, ok, vengan las facturas de esa compra que ustedes hicieron y cuando me muestren esas facturas, yo le giro directamente a esa empresa y no a ustedes, sino directamente a esa empresa a manera de pago, y así es como se va amortizando el anticipo.
Sin embargo, esto no pasó, la interventoría no recibió los soportes que necesitaba, esas facturas. Cuando hablo de soportes me refiero a las facturas de las inversiones supuestas que Centros Poblados hizo, y aprueba el desembolso. Entrega los 70 millones de pesos y es la plata que hoy todo el país está preguntando dónde está y cómo se va a recuperar. Paola, ¿quiénes están detrás de este nuevo escándalo de corrupción? Dentro de las empresas que hacen parte del consorcio hay bastantes nombres de personas que están cuestionadas. Como te dije, está la firma ICM Ingenieros, de la que se dice está detrás el señor exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y también el excontratista de la ciudad de Bogotá, Emilio Tapia. Está dentro de la firma Funtic o Novatic el señor Juan Carlos Cáceres, investigado por el tema de los contratos de bilingüismo en La Guajira y norte de Santander. Y está dentro de la firma Intec de la Costa un señor que se llama Carlos Enrique Páramo, quien fue empleado, funcionario de la alcaldía de Barranquilla en el año 2018 y fue miembro de una UTL, de un congresista bastante reconocido dentro del partido Cambio Radical y además cuota de la casa política de los Char. Estoy hablando del señor Fabián Gerardo Castillo, quien fue representante de la Cámara, hoy en día creo que es senador, pero cuando este señor de contratista trabajó con él era representante de la Cámara y es una ficha política de los Char. Entonces digamos que por ahí se pueden hacer las conexiones, los vínculos, pero eso sí ya cada quien que saque sus propias conclusiones. Y ya para finalizar, Paola, tenemos entendido que la empresa interventora, es decir, el consorcio P2020 C Digitales, tiene un conflicto de intereses. ¿Por qué? Esta firma interventora vigila los dos contratos, tanto el de Claro Comcel como el de Centros Poblados. Entonces lo que se ha denunciado, pues nosotros lo hemos denunciado realmente, es que de esa firma hacen parte una empresa que se llama Telemediciones. Y cuando uno revisa quién es Telemediciones, pues se da cuenta en su página web que ellos tuvieron como cliente o tienen como cliente, porque no se especifica en qué momento, a Claro Colombia, y pues ahí habría un conflicto de intereses porque como así que su cliente es Claro, pero en otro contrato lo está vigilando como interventor. Pero de eso el ministerio no se ha pronunciado y ya miraremos en un futuro no muy lejano qué está pasando con Claro, porque seguramente ahí también hay que poner el ojo. Paola, gracias por su tiempo y por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, con mucho gusto, y cualquier inquietud aquí estamos a la orden. En diciembre del año pasado, la ministra Karen Abudinen aseguró que la adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente, que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal y que los grandes ganadores de esta adjudicación eran los niños y niñas de las escuelas públicas de las zonas más apartadas del país. Sin embargo, son los empresarios y políticos corruptos los verdaderos ganadores. Pero ¿qué se puede esperar cuando la propia ministra Karen Abudinen es cuota del clan Char de Barranquilla en el gobierno de Iván Duque? Un clan que ha sido denunciado por compra de votos, por financiar campañas con dineros ilegales, por parapolítica y por estar salpicados en toda una red de corrupción. Los que siguen perdiendo son los más de 2.400.000 estudiantes de las instituciones educativas rurales del país, de los cuales más de 1.990.000 no tienen acceso a equipos tecnológicos ni a conectividad. Niños, niñas y jóvenes a los que el gobierno les sigue negando el derecho a la educación. Educación y cultura. En Educación y Cultura seguimos recorriendo las instituciones educativas oficiales del departamento del Valle del Cauca para verificar cómo avanza el regreso a clases presenciales. En esta ocasión visitamos dos instituciones, una de la zona rural y otra de la zona urbana del municipio certificado de Jamundí.
Continuando nuestro recorrido por las instituciones educativas oficiales del departamento del Valle del Cauca, hoy nos vinimos hasta la institución educativa Alfonso López Pumarejo del corregimiento de Potrerito, municipio de Jamundí. Nos acompaña el presidente de la subdirectiva del SUTEP, Diego Morales, quien nos va a contar por qué esta institución educativa no ha regresado aún a la presencialidad. Zona Educativa Alfonso López Pumarejo en este momento, a pesar de que hay una directriz de la alcaldía municipal desde el 15 de julio de iniciar, pues aquí no se ha iniciado porque las condiciones no están dadas, iniciando por el servicio fundamental del agua potable, el cual presenta graves problemas en este corregimiento. Por tal razón, no hay cómo garantizar una de las condiciones para el regreso, como es el lavado de manos constante. Además de ello, de no contar con el servicio permanente de agua potable, no hay tanques de almacenamiento en la institución que permitan que cuando haya intermitencia o falta en el servicio del agua, poder suplir ese servicio. La falta de agua potable no es solo un problema de la sede principal de la institución Alfonso López Pumarejo, sino también de la sede Carlos Holguín Lloreda, una problemática que también afecta a las personas encargadas de realizar el aseo. Para hacer el aseo aquí en la institución debemos dejar un día antes, 2 días antes, llenando las canecas para poder lavar, trapear, hacer el aseo y todo, porque no es suficiente el tanque que tenemos de almacenamiento ahí. Y con este chorrito se demora en llenar 2 o 3 días unas canecas. El agua ha mermado esa hora, porque antes pues había agua, no mucho que digamos, pero caían las llaves. ¿Qué pasa? Si abren en los baños la llave de los estudiantes, en la parte de adelante no cae. Si abren en el restaurante, en la parte de adelante y de atrás no cabe. A esto se suma que en la sede principal los estudiantes no tienen un comedor para ingerir sus alimentos, porque la promesa de la administración municipal de Jamundí de construir un restaurante escolar no se ha cumplido y la construcción de un bloque nuevo con varios salones de clase lleva más de 6 años abandonada. No cuenta con un restaurante escolar en óptimas condiciones. Se encuentra un elefante blanco de aproximadamente 4 años que nunca fue terminado. Además también tiene un bloque de 6 aulas que tampoco fueron entregadas a la institución y por tal razón no se pueden usar. En la sede Carlos Holguín Lloreda, los niños y niñas de preescolar tampoco han podido regresar a clases presenciales porque el techo presenta fallas en su infraestructura y amenaza con venirse abajo. Durante este recorrido también visitamos la institución educativa central de bachillerato integrado del municipio de Jamundí. Nos acompaña el rector, quien nos va a hablar sobre cómo ha sido el regreso a la presencialidad de la que habla el gobierno nacional. Rector, cuéntenos cómo ha sido este proceso para regresar a la presencialidad. Establecimos hacer presencialidad lunes, martes y miércoles y hacer virtualidad jueves y viernes, con base en la resolución que nos permite a eso, nos permite hacerlo, la 777, para no haber condiciones. Primero por el aforo, que son muchos, y segundo porque no había conectividad. Entonces lo iniciamos. Estando en ese proceso, pues fuimos visitados por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal, y pues lo consideraron un error garrafal, totalmente descabellado para ellos, y nos dijeron que debíamos devolver como fuera a la presencialidad total. Mientras el Ministerio de Educación Nacional presiona para que se regrese a la presencialidad, la realidad de las instituciones educativas no permite el regreso de todos los estudiantes. Los grados aquí son entre 45 y 50 estudiantes, o sea que los dividimos en 2 grupos ahora y vienen 25 algunas veces, o 22 o 18, de acuerdo al total de estudiantes matriculados. Los espacios al interior de la institución siguen siendo los mismos, obsoletos, abandonados, los baños están totalmente deteriorados, insuficientes, y los espacios no fueron embellecidos. ¿En qué sentido lo digo? Las paredes están sucias, los andenes dañados, y no hay inversión. La población de aseo es insuficiente. Siempre lo ha sido, en periodo normal era insuficiente, ahora por más que nos han mandado dos personas de apoyo más, es totalmente insuficiente. La verdad es que las condiciones no nos permiten dar tranquilidad tanto a la población escolar como a toda la comunidad educativa. No contar con las condiciones y las garantías para el regreso a la presencialidad total no solo afecta a los estudiantes, sino también a los docentes, quienes han tenido que atender a sus estudiantes en los salones de clase y de manera virtual.
Cuando son muchos, entonces de a 15 estudiantes, primero el grupo número 1 un día, grupo número 2 otro día, grupo número 3 el siguiente día. Trabajábamos 3 días presenciales, 2 virtuales. En este momento estos chicos yo no me había visto con ellos sino virtualmente y ya he recibido otros 2 grupos de este mismo salón y ahora me encuentro que me tocó volver a repetir las clases. Esto ha sido terrible porque se me van quedando unos atrasados, unos adelantados. Toman los apuntes, pero no reciben toda la información al tiempo. Ahora me toca llegar a revisar correos de todos los niños que no han podido venir a la presencialidad. O sea que uno trabaja hasta las 8, 9 de la noche casi todos los días revisando la plataforma de tareas, el correo institucional y el correo que nosotros hemos creado para cada grupo. Y por eso los llaman vagos. Ay, sí, por hacer este doble trabajo, triple trabajo, dicen que nosotros nos ganamos la plata así de suave y no saben de verdad lo que nosotros estamos acá viviendo. En esta institución que tiene jornada única, la Administración Municipal de Jamundí también prometió hace más de 2 años la construcción del restaurante escolar. Sin embargo, esta obra fue abandonada, dejando más de 1000 estudiantes sin un lugar donde consumir sus alimentos. Le duele a uno como colombiano saber que la educación, que es el eje del progreso de los pueblos, hoy se encuentra tan abandonada y ni siquiera en esta crisis se da la intención del gobierno de hacer una inversión clara, precisa, que nos dé garantías para la salud y la vida de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa. Después de realizar la visita a esta institución educativa, conocimos que una madre de familia ganó la tutela que suspendió la presencialidad. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Sin ventilación cruzada en la mayoría de los salones y sin el personal de aseo suficiente, regresaron a la presencialidad estudiantes y docentes de la institución educativa Alfonso Saguasqui del municipio de Yotoco. En este recorrido por el municipio de Yotoco visitamos 4 sedes de la institución educativa Alfonso Saguasqui, donde verificamos que la mayoría de los salones no cumplen con la ventilación cruzada tal como lo establece el protocolo de bioseguridad, a lo que se suma que las aulas no tienen la capacidad para recibir a todos los estudiantes y por esto la presencialidad en estas sedes no es total. Los salones no cumplen pues con las características para tener la cantidad de estudiantes que tienen, entonces están manejando como una especie de alternancia para estudiantes y presencialidad para los docentes. Aunque en la institución hay personal de aseo, este no es suficiente para atender las 4 sedes. Encontramos que esta labor, al igual que la desinfección, la realizan docentes y madres de familia. En la sede John F. Kennedy se está realizando el aseo en los salones por parte de los docentes. Ya cada vez que terminamos la jornada escolar, iniciamos nosotros con la desinfección de los puestos y de demás cosas que se utilizan en el colegio. ¿Y por qué le están haciendo ustedes, profe? Solo hay una persona y está encargada de los servicios generales, como pues hacer el aseo por los corredores, de los baños y también pues como es de tener en cuenta que hay que estar cambiando lo de los dispensadores de antibacterial. Aquí no se están viendo las completas garantías como lo requieren y como lo han solicitado el Ministerio de Educación desde que iniciamos la pandemia y por eso pues se ha prolongado el regreso a clases porque no nos brindaban la completa garantía. Ahorita pues nos han dado algunas cosas, pero pues no son los requerimientos totales de los que se deben de cumplir. Soy la madre de una niña de aquí de la sede de John F. Kennedy
y sino que vine hoy acá a reclamar la cartilla de mi niña y me quedé colaborando a la profesora haciendo el aseo, porque le toca por la tarde recibir los otros niños. La cantidad de personal para manejo de las 4 sedes y la sede principal no es suficiente para la parte del aseo, de la parte de la desinfección, y nos encontramos con cuadros de que hay docentes que están utilizando químicos y productos que con el uso continuo de ellos puede afectarle la salud, ya que ellos tienen un procedimiento en el cual capacitan a un personal idóneo para hacer esos procesos. En la sede principal de esta institución, que cuenta con jornada única, están esperando desde el 2019 que termine la construcción del Coliseo. Mientras tanto, lo que era el restaurante escolar hoy es un lugar de almacenamiento del material de la obra. Parte del terreno donde está construida la sede principal de esta institución educativa le pertenece a la Diócesis de Palmira, que en los últimos años lo ha venido reclamando. Y hoy 3 salones de clase funcionan como un comedor de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Se han perdido unos salones, los cuales ha adquirido la Arquidiócesis de Palmira, reclamándolos porque entonces, como se dan cuenta, en muchas partes y regiones del país, las sedes y los colegios pertenecen a las arquidiócesis o otros personales, pero no les pertenecen ni al municipio ni al Estado. Entonces ya están haciendo el proceso de reclamar esos puntos y entonces nos estamos quedando sin espacio. Y si reclaman otros pedazos que le pertenecen a la arquidiócesis, pues no sé cuál será el futuro de la institución de la sede principal. En esta institución, el gobierno nacional y departamental tampoco garantizan conectividad para que los docentes puedan atender virtualmente a los niños, niñas y jóvenes que no regresaron a la presencialidad. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.